Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa con toda la atención puesta en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que, con tipo martes, hoy estamos con reuniones de comisión, muy atentos a, sobre todo la que se lleva la mayor atención, que es a partir de las 16 horas, la Comisión de Investigadora Libra, que, bueno, va a jugarse una suerte hay mucha expectativa respecto de cuál es el destino de esa comisión, y a partir de lo que suceda hoy muchos dicen, bueno, la oposición tomará la decisión de avanzar en otro sentido si no ve claridad en cuanto a la dirección que lleva esta comisión. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Mientras tanto, bueno, ya empieza a tomar cuerpo la convocatoria que está hecha para la semana que viene, la sesión prevista para el miércoles que viene, una sesión a la que acá mismo, no vamos a mentir, le hemos dado pocas chances de concretarse, pero veremos a ver si puede finalmente concitar toda la atención disponible de parte de toda la oposición y finalmente puede llegar a avanzar. Lo cierto es que hubo señales en ese sentido en las comisiones que hubo ayer, en la reunión de comisión que ya hubo por la mañana en el día de hoy, comentarios respecto de lo que se va a hacer en esa sesión, porque es una sesión sobre todo dedicada a los emplazamientos. Veremos entonces, en definitiva, qué es lo que termina sucediendo. De todo eso y mucho más vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos. Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones de la niñez reclamaron por un defensor con autonomía política y partidaria. Emergencia en pediatría, el proyecto de ley impulsado por Pablo Schettling logró el aval de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Se puso en marcha el Consejo de Mayo, estiman presentar propuestas legislativas en materia tributaria, previsional y laboral. Estos son los títulos que dominan esta jornada y ya les presento a quienes hoy me acompañan. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, como adelantabas hoy, va a estar la atención puesta en la comisión investigadora del caso Libra, una nueva reunión. Hay que ver si se destraba. Está todo, como sabemos, muy parejo. Los integrantes de cada sector hasta ahora no, la oposición no ha logrado avances. Van más de 4 meses, ¿no?, del caso, que fue en febrero, el 14 de febrero. Y todavía, bueno, no hubo ningún avance. El oficialismo consiguió, a través de sus aliados, frenar la designación de autoridades. Si no hay autoridades, como sabemos, no funciona ninguna comisión. Así que vamos a ver si hoy, como decías, puede haber alguna resolución o sigue todo en el terreno más de la discusión discursiva, ¿no? Y a ver qué otros caminos, como adelantabas, también puede tomar la oposición, aunque por ahora hubo solo amagues, ¿no?, de ir por otro lado. Amagues, sí, promesas y enojos de parte de la oposición, pero bueno, en última instancia también el otro camino del que vamos a hablar seguramente, bueno, esta es más complicado que el que ahora se está desarrollando y creo que Sebastián coincide conmigo en ese sentido. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, José? Intuyo que te referís a la carta del juicio político, ¿no? Ujú. Que era un poco el modus operandi que había propuesto Unión por la Patria apenas se desató el escándalo de irrupción, ¿no?, el caso Libra, con aquel tuit del presidente Milei que suscitó tanta polémica. Bueno, hubo una conferencia de prensa en el tercer piso, en el despacho que tiene el PJ, Germán Martínez, escoltado, ¿no?, me acuerdo, por Carolina Gaylar, Vanessa Siley y otros dirigentes prominentes del bloque, habían dicho que el instrumento adecuado, el instituto que había que utilizar para esclarecer las responsabilidades políticas por toda esta trama de maniobras que terminaron en una presunta estafa,
era el juicio político. Bueno, tiraron un poco la cuerda, la mecha, a ver si alguno prendía, pero todo el espectro de la oposición dialoguista no estuvo de acuerdo, no respaldó esa vía de acción, ese curso de acción, y en todo caso propuso avanzar con una comisión investigadora. Hubo un primer intento en el Senado que fracasó por un solo voto, y después sí vio la luz en la Cámara de Diputados después de mucho tironeo. El tema es que, bueno, quizás hubo un defecto de fábrica en la redacción de esa ley, una suerte de pecado original, que era que no se precisaba cuál era el mecanismo de resolución de las controversias cuando hubiera un empate, ¿no?, entre las postulaciones de candidatos a presidir esa comisión. Esa correlación de fuerzas empatada en 14 no se pudo modificar después de 2 meses. Un poco el oficialismo ofició un poco de dique de contención para que eso no se modificara, jugó un poco a eso. De hecho, hubo algunas maniobras especulativas para fraccionar los bloques o para aumentar, para tener una mayor representación en esa comisión investigadora. Algo que estaba, digamos, que el proyecto de ley no anulaba esa posibilidad, con lo cual tiene legitimidad, aunque obviamente desde la oposición no dejaron de denunciar que había oportunismo. Pero bueno, lo cierto es que esa situación se mantuvo y llegamos al día de hoy, bueno, en lo que puede ser el The Last Dance, ¿no?, de esta comisión, porque ya no da para mucho más. Ya la oposición intentó algunas vías de diálogo con el oficialismo para intentar destrabarlo, pero no se pudo mover un centímetro de este punto muerto en que se encuentra la discusión, y habrá que explorar caminos alternativos. Uno de ellos era el que recién vos un poco dejabas entre líneas, que era el juicio político, y la otra es, bueno, empezar de cero, ¿no?, volver con un nuevo proyecto de resolución que precise mejor el mecanismo para poder saldar esos empates. Hay un proyecto de ley presentado con las firmas de Coalición Cívica, pero también de todos los bloques de la oposición, a excepción de izquierda, pero eso tiene que empezar de cero con una moción de emplazamiento mediante, ¿no?, en la próxima sesión. Así que me parece que se está analizando el escenario de una forma un poco más integral, y habrá que seguir de cerca este escenario. En una próxima sesión, es lo que justamente menciona Sebastián, una próxima sesión es, en principio, está pedida para el 2 de julio, el miércoles que viene, miércoles de la semana que viene. Será ese tema, seguramente va a ser abordado muy probablemente, dependerá de lo que suceda hoy, pero también hay otros temas sobre los que se va a hablar, y uno de ellos nos lo va a detallar Sebastián, que tiene que ver con algo que va a concitar una nueva marcha durante esta semana, que es la cuestión del financiamiento universitario, ¿no es así? Sí, porque mañana tenemos lo que es la tercera marcha federal universitaria. Se presume que va a ser una movilización masiva en la ciudad de Buenos Aires, pero también en las principales ciudades del país, a raíz de un contexto de mucha preocupación a partir de recortes y de ahorro presupuestario, además de atraso salarial. Es una suerte de solución de continuidad de la gran marcha que hubo en octubre del año pasado, horas antes de que Milei vetara la ley de financiamiento universitario, muy similar a las que se están poniendo sobre la mesa en esta oportunidad. Bueno, hubo una marcha muy importante para, de alguna manera, darle respaldo social a esa ley y que el gobierno desistiera de vetarla, cosa que no sucedió, y después el Poder Ejecutivo recurrió a los héroes, ¿no?, como llamaba ese escudo de protección para sostener el orden fiscal. Y un poco la situación se asemeja a aquella, ¿no? Tenemos como dos bandos, por un lado la oposición y del otro lado el oficialismo, con argumentos muy similares. Los convocantes de esta marcha federal son el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los 61 rectores de las universidades públicas nacionales, a los gremios docentes universitarios como CONADU y CONADU Histórica, también a los centros de estudiantes y las organizaciones que representan a los estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, y también las dos CTAs que se suman a esta convocatoria bajo el eslogan "Prendete a la defensa de la universidad
pública. Esta medida va a estar acompañada, esta medida en la calle, quiero decir, va a estar acompañado además por un paro de 48 horas que se va a llevar a cabo desde bien temprano de mañana hasta el viernes, ¿no? Como para tratar de darle más impulso y más fuerza a esta reivindicación. Bueno, la situación, como todos sabemos, es crítica, el diagnóstico es bastante desolador a partir de esta asfixia presupuestaria y también el atraso salarial, pero a ese combo sumémosle también el incremento de las tarifas de servicios públicos que también puso en jaque la propia sustentabilidad, ¿no?, del sistema universitario, la imposibilidad, por ejemplo, de comprar insumos críticos para sostener administrativamente las casas de estudios. Si querés te pongo algunos datos, digamos, a lo largo... Sí, todavía no lo tenemos en placa, ya vamos a ir al repaso más concreto de los proyectos, pero a lo largo del periodo en el cual se está produciendo estas distorsiones entre noviembre del 2023 y la actualidad, una inflación cercana al 200%, mientras que las transferencias en ese mismo periodo habrían aumentado cerca de, según el Consejo Interuniversitario Nacional, cerca del 60%. Te digo más, en el 2024 las transferencias cayeron en términos reales alrededor de 25 puntos y en el 2025 todavía no se actualizaron, lo cual dibuja un escenario bastante complicado. Además, salarialmente, los trabajadores docentes habrían perdido en este mismo periodo alrededor de 35 puntos de poder adquisitivo, ¿no?, de poder de compra. Es una realidad difícil de sostener, por eso esta movilización tan contundente. El Consejo Interuniversitario Nacional presentó el pasado 28 de mayo un proyecto de ley. ¿Eso es lo que pidieron la sesión? Estos son algunos de los autores de los proyectos de ley. Hay un proyecto que comparten Dania Tabela y Maximiliano Ferraro, porque claro, tenemos el proyecto del Consejo Interuniversitario Nacional que se presentó hace poco y que tiene el respaldo de la comunidad académica, pero ya los diputados venían presentando proyectos que tuvieron vista en las comisiones correspondientes, pero todavía no tienen dictamen y por eso se propone esta moción de emplazamiento que se va a poner a consideración del Pleno en la sesión del 2 de julio. Si querés podemos ir repasando a grandes rasgos, ¿no?, algunos de los proyectos. Si querés, hay dos grandes proyectos que tienen como objetivo recomponer las partidas y estabilizar el presupuesto para poder financiar el sistema universitario público argentino, un proyecto que comparten en su autoría Dania Tabela y Maximiliano Ferraro, y otro proyecto todavía más agresivo en términos de recomposición de partidas para gastos de funcionamiento del diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Carro. Pero bueno, vamos por el primero, el proyecto de Tabela y Ferraro, que lo que propone es una recomposición de los gastos de funcionamiento por IPC, pero tomando un periodo más corto, desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2024. A partir de ahí, lo que se propone es un mecanismo de ajustes trimestrales, tomando en consideración una fórmula que combine una ponderación del 50% del IPC, es decir, la inflación, un 25% el tipo de cambio y del valor de las importaciones y otro 25% siguiendo la evolución de las tarifas de servicios públicos. Después, además de esto, bueno, lo que se propone es que a partir de una vez que se recompusieron esos gastos de funcionamiento, después se empiecen a ajustar entonces trimestralmente siguiendo el IPC. Y en cuanto a los salarios, simplemente hay una llamada a la convocatoria a paritarias para que si hay alguna distorsión o algún atraso, bueno, se pongan de acuerdo el Estado con los distintos sectores de interés sindical, ¿no? También lo que se propone es un descongelamiento de las becas estudiantiles que están anquilosadas en un valor que no se mueve desde hace varios meses y algo importante, un punto que es destacado porque bueno, se ha dicho también que ha habido un gran descontrol en la utilización de los recursos y que son las propias casas de estudios, las universidades nacionales, las que no han administrado bien y por eso han habido deficiencias tanto para el pago de salarios como para el mantenimiento de infraestructura y compra de
insumos. Bueno, lo que se propone es, digamos, facultar a la Auditoría General de la Nación a que haga informes de seguimiento, control del uso y del destino de estos fondos y que eleve esos informes a la Cámara de Diputados de la Nación para poder tener una coordinación en el monitoreo de la utilización de estos recursos. Así que bueno, ese es un poco el panorama de este proyecto y ahora vamos con el segundo proyecto de... bueno, tenemos acá un textual de Dania Tavera, la autora de este proyecto. Ella dice que la decisión del Gobierno Nacional de no aprobar el presupuesto nacional para los ejercicios 2024 y 2025 y prorrogar el presupuesto del año 2023 provocó en las universidades una grave crisis que afecta a su funcionamiento diario, los salarios y la calidad educativa. Claro, pues yo pasé por alto un dato que es central, ¿no? Que no tenemos un presupuesto aprobado en lo que va de la gestión de Javier Milei, que es, por ejemplo, digamos, es un texto al cual se podría aferrar la oposición para exigir con mayor fortaleza el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la llamada ley de leyes. Como no existe un presupuesto, bueno, esto queda más librado a cierta arbitrariedad, ¿no? Por eso vienen situaciones de arrastre ya de varios años para acá. Ahora sí, seguimos con otro proyecto complementario, pero quizás más ambicioso, porque toma un periodo de tiempo más largo, ¿no? La recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades se toma desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el mes de sanción de la ley. En el proyecto de Tavera y Ferraro, la línea de corte era el 31 de diciembre del 2024. Bueno, acá ya está el periodo hasta el momento de sanción de la ley y además acá se adelanta, ¿no? El periodo al 1 de diciembre del 2023. No empieza en mayo, empieza en diciembre del 2023. Por otra parte, y después lo que se establece es un mecanismo de ajustes bimestrales y no trimestrales como en el otro proyecto, siguiendo los parámetros del INDEC, ¿no? El IPC para los gastos de financiamiento. También se propone una recomposición de los salarios en este mismo periodo y a partir de la sanción de la ley, bueno, después se siguen negociando libremente los salarios en función de las paritarias y los convenios colectivos de trabajo con cada uno de los sindicatos. No sé si tenemos alguna placa más o ya estamos. Ah, bueno, porque no se reduce solamente a recomponer o estabilizar las partidas o los recursos y fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, sino también actualizar los montos de las becas estudiantiles, también los fondos y recursos que requieren para el funcionamiento de los hospitales universitarios, los programas de extensión universitaria, los programas de ciencia y técnica y también los recursos que necesitan las escuelas preuniversitarias. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires está, dos colegios emblemáticos, el Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires. Además, Carro complementó ese proyecto con una consulta popular sobre aquella ley vetada por Javier Milei en octubre del año pasado, la 27.757, sobre financiamiento universitario. Es una consulta popular obligatoria y vinculante. Esto quiere decir que en caso de que el resultado sea satisfactorio para quienes proponen este proyecto, es decir, la oposición, no se puede vetar y sería de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo Nacional. Así que bueno, tenemos acá un textual de Pablo Carro, quien dice que desde que asumió el actual gobierno nacional se han pulverizado los presupuestos educativos con un énfasis especial en la universidad y en el sistema de ciencia y técnica. Esto configura un ataque frontal a la educación pública. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Son iniciativas que buscan revertir esta asfixia presupuestaria y generar mejores condiciones laborales para los trabajadores que le dan vida todos los días a la universidad pública, que atiende, a una población muy importante y que genera un móvil de movilidad social ascendente, ¿no? En la Argentina es una tradición la universidad pública y por eso la contundencia de la movilización que tuvo el año pasado, y veremos si se repite esa misma movilización el día de mañana.
Así es, y esta entonces es este tema está pedido para la sesión que está pedida por la oposición para el 2 de julio, el miércoles que viene. Los temas centrales son financiamiento universitario y el otro es la emergencia en el Garrahan. Emergencia del Garrahan que ayer tuvo una reunión de la Comisión de Familia, donde le dieron dictamen a otro dictamen, pues ya le habían dado dictamen en la Comisión de Salud, pero falta, Claro. ¿cuál falta? Adivinen cuál, es presupuesto. El tapón. La comisión La comisión filtro, ¿no? tapón. Claro, entonces la idea es, si no se puede avanzar, como no se va a poder avanzar si hay sesión con el con el tema en cuestión, por lo menos avanzar con un emplazamiento. Veamos qué decía sobre el tema de justamente la cuestión de la emergencia en el Garrahan, en la salud pediátrica, justamente, el diputado Esteban Paulón. Es un síntoma de buena salud de esta Cámara que podamos tratar en esta comisión este expediente sin necesidad de que haya que convocar a una sesión para emplazarlo. Lamentablemente este proyecto tiene un tercer giro a la Comisión de Presupuesto, el cementerio de los elefantes, así que va a haber que ir el 2 de julio a la sesión a emplazar al cuerpo para que la Comisión de Presupuesto le dé finalmente viabilidad. Lamento enormemente que los diputados y diputadas de La Libertad Avanza se hayan retirado. Incluso en un gesto de mala educación, ni siquiera terminando de escuchar a las tres expositoras, a quienes agradecemos que estén aquí, creo que tiene que ver un poco con cuáles son los fundamentos por los cuales plantean el rechazo a este proyecto de emergencia, porque aquí hay dos proyectos de emergencia con algunas diferencias, pero que van en un sentido de reconocer que hay un problema y que el Estado tiene que asumir una tarea y una responsabilidad para resolverlo, pero los diputados y diputadas de La Libertad Avanza plantean que no hay un problema en el Hospital Garrahan, ¿no? Que no hay un problema de personal, que no hay un problema presupuestario. Lo expresan claramente en el dictamen, que habrán vuelto a firmar hoy mientras huían por la puerta. Dice, la verdadera crisis es de gestión, o sea, la culpa es de ustedes, básicamente, ¿no? La verdadera crisis es de gestión, no presupuestaria. El presupuesto del personal administrativo superaba el del cuerpo médico, lo que es inadmisible en una institución que debe priorizar la salud infantil. Escuchábamos a Esteban Paulón hablando de lo que acaban de escuchar en esa reunión que hubo ayer por la tarde con, entre otros invitados, representantes del Hospital Garrahan. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes. Tu voto
tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
segundo bloque de plenario y decíamos que bueno, el tema sobresaliente de la jornada es sin duda la atención que despierta la reunión de la Comisión Investigadora Libra, pero el tema de ayer, y tal vez que sea el tema de la semana, fue sin duda el nuevo veto presidencial aplicado sobre una ley reciente, la ley aprobada el 4 de junio pasado, que es aquella ley que se aprobó justo sobre el final de la sesión, una sesión maratónica muy extensa, aprobada allá por las 2:30 de la madrugada, ya del 5 de junio, y que tenía que ver con la emergencia por inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca y alrededores. Bueno, finalmente fue aprobada ayer y de ese tema, bueno, esa cuestión generó mucha repercusión en el Congreso de la Nación y sobre esas repercusiones nos va a hablar Martín. Así es, José. Ayer comentábamos un poco la perspectiva sobre este nuevo veto presidencial. Hablábamos de los anteriores, ¿no? El que tuvo que ver con la mejora para los jubilados y con la anterior edición de lo que comentaba Sebastián en el bloque anterior, que es la suba del financiamiento universitario. Bueno, con estas placas que vamos a presentar, lo que podemos hacer es comparar este caso con los anteriores y además ver la progresión de los votos que tuvo primero la aprobación de los proyectos en la Cámara de Diputados y después el sostenimiento del veto que en los dos casos pudo conseguir el gobierno. Ahora, lo comentábamos ayer, ¿no? En la Casa Rosada, integrantes del oficialismo plantean un panorama distinto, ¿no? Por supuesto van a hacer todos los esfuerzos y siempre es difícil para la oposición insistir con un proyecto vetado porque hacen falta los 2/3 de los presentes, ¿no? en ese momento en la Cámara. Pero en el gobierno lo que dicen es que, bueno, ya lanzado el año electoral, ya avanzado, ¿no? Este año electoral y con algunas complicaciones que surgieron con algunos aliados, especialmente con el PRO, que está ahí en veremos todavía cómo van a cerrar los acuerdos en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Esa relación con el PRO ya tuvo su muestra de las complicaciones que hay en la última sesión. Así que bueno, no va a estar tan fácil, dicen el gobierno, para sostener este veto y también los posibles que pueden venir con la mejora en los jubilados, una nueva mejora en los jubilados ya votada por diputados y ahora que el Senado busca la oposición a aprobarla, y también la emergencia en cuestiones de discapacidad. Claro. Vamos a repasar lo que fueron primero los votos de este último proyecto, el proyecto de emergencia para Bahía Blanca. Ahí tenemos a favor 153 votos, en contra 32. Si nos guiamos por este resultado, supera ampliamente, ¿no? Claro, los 2/3. Sí, ahí ya está en el horno. Está en el horno, pero bueno, sabemos que a partir del trabajo que va a hacer el oficialismo va a ser muy diferente. No hubo abstenciones en este caso, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? 71 ausentes. Sí, es importante siempre hacer remarcar ese detalle, más allá de que, bueno, como decíamos, era ya por las 2:30 de la madrugada, ya, bueno, muchos ausentes son porque, bueno, ya no aguantan más y se van. Habían sido más de 14 horas fueron esas sesiones. Claro, ahí el gobierno va a tener que discriminar entre esos ausentes, claro, que por más que no hayan estado, no los puede tener de su lado, y los que sí, los que a lo mejor no se ausentaron. Mira, haciendo un repaso, tenemos a favor, entre 253 votaron a favor, está Unión por la Patria principalmente, el radicalismo, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, parte de los diputados de la Liga del Interior, Pablo Servi. Es un dato ese parte. Es un dato. Porque antes eran 6 inamovibles y ahora ¿cuántos fueron? 3. Y Pablo Servi seguro, lo tengo como que 4. votó a favor. También tenemos, bueno, a la izquierda, 15 del PRO. Claro. Ahí, bueno, también en este caso el oficialismo tiene para buscar entre los que votaban a favor, ¿no? Entre esos 153. 15 del PRO, Ritondo, Santilli, Vidal, buena parte del PRO. El MID, otro aliado, también votó a favor. El bloque por Santa Cruz. Y otros aliados que suelen jugar con el oficialismo, que son Ricardo Garramuño y, bueno, y Pablo Anzaloni, que directamente pertenece al bloque de La Libertad Avanza. Claro. También, bueno, votó a favor.
En contra, la mayoría de La Libertad Avanza, Paula Modeo y Aníbal Tortoriero del PRO. Uno solo del PRO está entre esos 32 que votaron en contra. Y bueno, ausentes hay muchos, 19 del PRO, Claro. eso ahí va a ir a buscar el oficialismo. Innovación Federal completo, Independencia, es otro bloque, los tucumanos que responden a Jaldo que son permeables a los deseos del oficialismo. Producción y Trabajo también, las dos sanjuaninas. Y Lourdes Arrieta, esa es la nómina de ausentes en los que va a trabajar el oficialismo. Igual está abierto, ¿no? Está abierto el escenario por este resultado y por lo que decíamos antes, ¿no? Ya en año electoral, para la oposición, para diputados que no son oficialistas, puede ser más costoso, puede tener un mayor costo político respaldar un veto, ¿no? Claro. Sobre todo para los bonaerenses en este caso, ¿no? Claro, y recordemos de todas maneras que, bueno, habrá que ver con qué argumentos se defiende el oficialismo. De hecho, lo defendió en esa misma sesión, la sesión del 4 de junio, en realidad ya era madrugada del 5, y lo explicó en esa misma sesión Nadia Márquez, la diputada neuquina de La Libertad Avanza, que ella dijo que, bueno, lo que estaban buscando era evitar duplicación de recursos. Lo dijo para que constara en acta por qué ellos se habían opuesto, cuando en esa misma jornada se habían votado otras emergencias, así que tenían que ver, bueno, en otros lugares donde sí votaron a favor. Pero en este caso, el argumento que también dice el decreto que lleva el número 238, conocido ayer, que decía que, bueno, de los 200.000 millones habían sido entregados ya 85,43%. Recordemos que el argumento usado por el gobierno de la Nación fue, enseguida destinó 200.000 millones, creo que fueron, y justamente el mismo valor que establece la ley, pero que eran directamente entregados a los habitantes de Bahía Blanca. Claro. Ahí el argumento de la oposición es que los 200.000 millones eran una cifra estimativa que podía ser menor o superior, de acuerdo a las necesidades, y también que la ley establecía un control parlamentario, bueno, una serie de cuestiones que no estaban en la asignación por decreto. Exenciones impositivas también. Y uno se pregunta así, porque me acuerdo que el intendente de Bahía Blanca había hablado de la necesidad de, bueno, para reconstruir la ciudad necesitaban 400.000 millones, le había dicho. Estos 200.000 millones se entregaron directamente a los habitantes de ahí. Me pregunto en realidad... Infraestructura, ¿no? Claro, la infraestructura, ¿a quién le corresponde? Bueno, a la gobernación, tal vez buena parte, seguramente, a la ciudad también, al municipio, una parte. Habrá cuestiones nacionales que las tiene que restablecer la nación, o sea que me parece, pero sí me parece que 400.000 millones no sé si le daba también para la provincia, o sea, necesitarían sí o sí asistencia de la nación. Sí, en un momento se calculaba un monto muy importante solamente para el hospital. Claro. Sí, de Bahía Blanca que había sufrido muchos daños. Sí, esta discusión va a empezar en el Senado, porque el Senado es la Cámara iniciadora, ¿no? Se terminó aprobando el proyecto del Senado. Ahí es así, se hace porque, o sea, originalmente había pasado por diputados, el proyecto que se termina aprobando es el del Senado. Claro, el proyecto de ley que se aprobó tiene como Cámara iniciadora el Senado. Entonces, tanto Juliana Di Tulio como Maximiliano Abad, dos de los autores del proyecto, con Guado de Pedro, no son los tres bonaerenses, ya dijeron que van a insistir. Ahí también se aprobó por amplia mayoría, creo que no hubo ningún voto en contra. Claro. Pero bueno, claro, hay que ver con este argumento que contabas del gobierno, digamos, cómo se dividen los votos. Claro. Había confianza en tener los 2 tercios. Tal vez la apuesta del gobierno principalmente va a ser frenarlo acá, el veto, claro, como los anteriores. Ahí tenemos en la siguiente placa cómo fue la progresión en el caso de la mejora para los jubilados. Este es la votación de cuando se aprobó el proyecto, no del veto. Esto fue junio de 2024, 160 a favor, 72 en contra, 8 abstenciones y 16 ausentes. Ahí
da 2/3, porque, bueno, 160 es más que 80, ¿no? El doble, es más que el doble que 80. Pero ahí, bueno, un repaso de los votos es Unión por la Patria, el radicalismo completo, ese es un dato importante porque después ya el sostenimiento del veto no fue completo, ahí se desprendieron los radicales peluca, ¿no? Hacemos Coalición Federal, se llamaba el bloque en ese momento, conducido por Pichetto. Innovación había votado también a favor por Santa Cruz, los 2 diputados de Santa Cruz, y Osvaldo Giancafilo. Esos son de los 160, esos los que estamos 160, viendo sí, sí. Entre los 72 en contra está La Libertad Avanza, el PRO, el MID y Ricardo López Murphy. Sí. Vamos a ver que después, ya para tratar el veto, se sumaron otros diputados. Por eso el gobierno consiguió frenar el proyecto, ¿no? En las abstenciones fueron la izquierda, que después votaron a favor, Producción y Trabajo, las 2 sanjuaninas y Paula Omodeo. Y hubo 7 ausentes del PRO, Independencia, aliados estuvieron ausentes, 2 de Hacemos Coalición Federal, 2 de Unión por la Patria y un radical. Ahí trabajó el gobierno, como para después, ahí vamos a ver en la próxima placa, cómo consiguió que la oposición no llegara a los 2/3. Claro. Ahí tenemos, la insistencia contra el veto fue a favor 153 votos, en contra 87, los 87 héroes que hablábamos antes. Ese con 87 te asegurás que no puede haber 2/3 del otro lado, ¿no? Esta fue el 11 de septiembre. Esto fue en septiembre, sí. Sí. Ya... Y el asado fue el 18, justo una semana después, el 18 de septiembre. Claro, en junio se había aprobado en diputados y en septiembre. En esos meses hubo varios cambios que los podemos detallar. El más importante, bueno, los radicales peluca, que habían votado a favor y en este caso lo hicieron en contra. A favor, entre los 153, estuvieron Unión por la Patria, el radicalismo, salvo estos 5 diputados, Encuentro Federal, ya se llamaba distinto, la Coalición Cívica, la izquierda, que se había abstenido y ahora votaron a favor, por Santa Cruz, Álvaro González del PRO, el único integrante del PRO que votó a favor, y Osvaldo Giancafilo, que mantuvo su voto. Vamos a ver entre los votos en contra que ya tenemos a La Libertad Avanza, al PRO, tenemos a Martín Arjol, a Campero, Tournier, Picat y Servi. Ahí están los 5 peluca. Los radicales, eso fue determinante. Tenemos al MID, tenemos a Independencia, los 3 de Independencia, los 3 tucumanos habían estado ausentes, ahora votaron en contra. Claro. Ahí tenés una diferencia importante. Los 2 de Producción y Trabajo también votaron en contra, se habían abstenido. Y Paula Omodeo, que también se había abstenido, votó en contra. Claro. A partir de ahí el oficialismo construyó los 87. Se abstuvieron Innovación no pudo convencer de que votaran en contra, pero también con la abstención colaboraron. Claro. No hubiesen llegado igual, pero hubiese estado más ajustado, ¿no? Claro. Si votaban a favor. Y Lourdes Arrieta también se abstuvo y bueno, hubo 3 ausencias del PRO, 2 radicales, 2 de Encuentro Federal, 1 de Innovación y Unión por la Patria. Eso fue, digamos, la progresión, así trabajó, le costó, pero bueno, llegó justo y después, bueno, vino la celebración, porque hubiese sido un golpe importante, no solo por el gasto fiscal que hubiese implicado el proyecto, sino también simbólicamente. Claro. Que el gobierno no hubiese podido sostener este veto. Aparte, cuando sucedió ese resultado, a partir de ahí ya empezaron a decir, bueno, ya tienen el tercio, entonces va a ser difícil aprobar todo. Quedó como antecedente, era clave eso. Claro, un golpe anímico a la oposición. Totalmente, totalmente. Vamos al último proyecto, a la última ley que vetó Javier Milei, que es la de financiamiento universitario. En este caso obtuvo de entrada menos votos a favor, 143, en contra 77. Ahí por un voto no llega a los 2/3, ¿no? Claro. O sí. por un poquito más. Abstenciones, 1 abstención y 35 ausentes. Ahí también estuvo la clave, ¿no? Cuando hay muchos ausentes, ahí es un terreno en el que el oficialismo puede operar con mayor facilidad. Y la forma de votar es, siempre decimos, ¿con la mano o con la cola? En el caso de los ausentes no está la cola, ¿no? Claro. Ahí, o sea, votan con la cola. Con la cola justamente que no se sientan en sus bancas. Claro. Así es. Sí, es una manera también de no dejar registro, ¿no?
es un voto incómodo para los que están cerca del gobierno y bueno, sienten que votar en contra de la mejora del financiamiento universitario después le va a generar un costo político importante. En el voto a favor, esto fue en agosto de 2024, ahí también estuvo, bueno, Unión por la Patria, el radicalismo, es un tema importante para el radicalismo. Encuentro Federal, Innovación acompañó a la oposición, Innovación sabemos que va y viene, ¿no? En este caso votó a favor. La coalición cívica, la izquierda, Sergio Acevedo, ahí hubo una división del bloque por Santa Cruz, y Osvaldo Giancafilo, que también... Osvaldo Giancafilo lo tienen como un posible aliado, pero en este caso también votó a favor. En contra estuvo La Libertad Avanza, el PRO, el MID, 2 de Independencia nada más, no el bloque completo, y Pablo Amodeo. Pablo Amodeo, una firme aliada. Se abstuvo Lisandro Nieri, el radical por Mendoza, y las ausencias hubo 13 de Unión por la Patria, muchas ausencias. También hubo ausencias del PRO, de Encuentro Federal, del radicalismo, 1 de Independencia, como decíamos, López Murphy, y Producción y Trabajo. Y ahora vamos al resultado de lo que fue el sostenimiento del veto por parte del oficialismo. Ahí vemos, 160 a favor, crecieron los votos a favor, pero crecieron en mayor medida los votos en contra. Ahí el oficialismo no llegó a los 87 que había tenido con los jubilados, pero le alcanzó, con 84 le alcanzó porque no hubo suficientes votos a favor. La oposición podría haber juntado los 2 tercios si los que se abstuvieron o parte de los ausentes hubiesen votado a favor. Porque con 84 no te garantizás el tercio. Ahí, por eso vino la reacción importante de Cristina Kirchner después de esta votación y avanzó con las intervenciones en Misiones, porque Alberto Arrúa, que es integrante del bloque de innovación, el misionero, y es presidente del PJ de Misiones, bueno, votó, fue uno de los que se abstuvo, ahora lo vamos a repasar, y también cuestionó a una diputada por Catamarca, que fueron importantes. Ahí tenemos entre los votos a favor, Unión por la Patria, parte del radicalismo, porque también un sector apoyó el veto, Encuentro Federal, Innovación, la mayoría, la coalición cívica, la izquierda, por Santa Cruz, Producción y Trabajo y Osvaldo Giancafilo. En contra, tenemos La Libertad Avanza, tenemos al PRO, tenemos a Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat, José Turnier, tenemos al MID, tenemos a Independencia, a José Luis Garrido, uno de los santacruceños que no había estado en el proyecto original, y a Paula Amodeo. Las abstenciones, como decíamos, 4 de Innovación Federal, entre ellos Alberto Arrúa y Pablo Servi. Pablo Servi se separó del grupo de los radicales Peluca y se abstuvo. También colaboró con esa abstención, pero en menor medida, digamos. La abstención restó para los a favor, pero no sumó para el voto en contra. Es una media colaboración, ¿no? Claro, no se cuenta como presentes. También, claro. Y entre los ausentes tenemos a Fernanda Ávila, esto es lo que criticaba Cristina, es una de las diputadas de Catamarca que responde a Raúl Jalil. Algunos integrantes del bloque de Encuentro Federal como Ávila, Torres, López Murphy. El diputado Sago se ausentó ahí, Carvajal, Yolanda Vega de Innovación también y Tito Stefani del PRO, el diputado que después falleció. Claro. Así que ahí vemos cómo el oficialismo trabaja sobre los ausentes, sobre las abstenciones. Hay que ver qué es lo que pasa con la emergencia en Bahía Blanca y sobre todo lo que más le preocupa al gobierno, como decíamos, estos nuevos proyectos, ¿no? Esta nueva mejora a los jubilados que posiblemente se convierta en ley, todo indica, en el Senado, y la declaración de la emergencia en discapacidad. Claro, porque recordemos que justamente en esa sesión del 4 y 5 de junio pasado hubo, yo la recuerdo como la sesión de mayor impacto contra el gobierno, justamente en cuanto a que se aprobaron 3 leyes que no quería. No es la primera vez que aprueban cosas, pero en esa oportunidad fueron 3 leyes nada menos durante esa jornada. Con un quórum sorpresivo además, ¿no? Claro, también eso, porque no lo esperaba el oficialismo que... Sí, fue un fuego intenso y además el quórum se consiguió con lo justo, pero después, con esa base de adhesiones para el quórum se logró
darle fuerza a 3 proyectos de ley, ¿no? Claro, sí. Así que los 3 temas están en el Senado. En el Senado todavía no hay visos de tratamiento. Hoy se suponía que iba a haber una sesión que siempre la descartamos que no iba a tener lugar, con temas de que eran 39 proyectos, 17 de ley, 22 de declaración, que eran cuestiones que ya tenían dictámenes, no necesariamente que molestaran al oficialismo, pero el oficialismo lo que no quería era abrir las puertas del recinto porque se vienen los emplazamientos. Ese es el tema. Hay un acuerdo tácito, supuestamente ya, para que, bueno, finalmente esos temas, porque no pueden la presidenta del Senado resistir permanentemente los pedidos de la oposición para sesionar. Entonces, para tratar estos 3 temas que aprobaron, esas 3 leyes que aprobaron diputados, tratarlos en el mes de julio. Ver para creer, pero... Y además es un mes de cierre de listas, donde claro, todo el sistema político va a estar abocado, toda la energía puesta en vacaciones, otras cuestiones. ¿No? Además está el receso invernal en las últimas 2 semanas del mes. Son promesas de difícil cumplimiento. Yo por lo menos me permitiría sospechar. Haces bien en sospechar, me parece. Bueno, el cierre igual la es en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí no sé si tienen, no sé si pueden tenerlo como pretexto, ¿no? Para no funcionar. Es verdad, el cierre nacional es más adelante. Es el principal distrito electoral el que mayor cantidad de cargos pone en juego. Me refiero también al... Claro, porque entiendes, ¿verdad? El cierre es para cargos provinciales, no para los cargos nacionales. Son 3 senadores bonaerenses. Sí. Esa excusa... Pero bueno, todo influye, por supuesto. A medida que se acerca igual los cierres, la campaña, sabemos que el Congreso baja la actividad. Seguro. Así que, de todas maneras, bueno, lo que decían alguna fuente consultada para este programa, justamente decía, mira, el tercio seguramente va a estar, no necesariamente ese tercio, para resistir los vetos eventuales. Pero eso va a ser, pero todo lo que se resuelva y se resuelva dónde buscar el tercio, habrá que esperar antes cuál es el cierre de las listas. En diputados. El cierre de las listas. ¿En diputados o en el Senado? En diputados. En diputados, claro. Sí. El gobierno puede ser diputado, ¿no? Claro. Van a ver cuál es el cierre de las listas y después ver cómo, si hay heridos, no hay heridos. Y si hay heridos ya sabemos que buena parte de ese tercio va a haber que cambiarlos, va a haber que buscar rumbo en otros lados. Antes de irnos al corte, recordamos, mañana viene el jefe de gabinete al Senado de la Nación. 925 preguntas, creo que ya fueron las que ya mandaron por escrito y ya contestó el jefe de gabinete. Quiere una sesión corta y hay una polémica, ¿no? Él quiere una jefe de gabinete, sí. Quiere una sesión corta. Que termina a las 3 de la tarde. Y bueno, ¿y lo que dice la oposición ahí es, bueno, que no pregunte el oficialismo y los aliados entonces, porque nosotros vamos a querer preguntar. Bueno, puede llegar por más que estén las respuestas escritas, ¿no? Aparte va a tener que contestar seguramente sobre el caso Libra. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas.
Elegí a tus representantes. Tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Tercer bloque de plenario y tenemos, bueno, ahí citábamos las cuestiones que están en la Cámara de Senadores y que son medias sanciones que si se aprueban en el Senado ya el Gobierno Nacional piensa y anticipó que va a vetar. Entre las cuestiones hacíamos mucho hincapié en las leyes previsionales, pero la otra es la ley de discapacidad, la ley de emergencia en discapacidad y un abanderado en el tema, en la defensa de esa iniciativa, es el presidente de la comisión respectiva, Daniel Arroyo, quien estuvo en quórum y esto decía. Yo soy autor de la ley de emergencia en discapacidad y con esta ley que se aprobó en Cámara de Diputados, falta el Senado, aprendí que las leyes cambian vidas de verdad. Porque está la gente desesperada, está todo el mundo desacomodado con el nomenclador. ¿Y por qué la escribiste? O sea, ¿por qué la imaginaste? Porque escuché, en realidad fue al revés. Yo empecé haciendo una ley más estructural, de cambios. En la Argentina el sistema de discapacidad está regulado desde 1981, es una ley de 1981, no solo de la dictadura, sino que hace 44 años. Otro país. Empezamos convocando gente para ver cómo hacíamos los cambios estructurales y todos venían, no aguantamos más, no podemos más, el nomenclador, no cobro esto, lo otro. Entonces yo dije, bueno, dejemos de lado esto, vamos a la emergencia, resolvamos lo que hay que... Y escuché a mucha gente, creo tener habilidad para entender qué es lo que le pasa a la persona que sufre. Y descubrí, de verdad, que cuando hay un concepto, la ley de emergencia en discapacidad, mucha gente entiende que es por ahí. Y se movilizó mucha gente, y muchos de verdad. Y son familias que no aguantan más. Y ahí aprendí que la ley no es solo una ley, sino que integra, da posibilidades. Qué bueno eso. Y que tenemos que lograr que salga. Sí, es bueno el laburo. Yo creo que va a haber 2/3 de votos en el Senado y se va a aprobar igual. Nosotros conseguimos los 2/3 acá en la Cámara de Diputados. Las autoridades del Senado hicieron algo complicado, que es lo mandaron como como comisión cabecera a presupuesto, que suele, como acá, planchar todo. Entiendo que igual van a conseguir los 2/3 para votarla. Y que se va a lograr. Y yo creo que el gobierno no la va a vetar, es mi mirada. Ojalá. Básicamente, primero hay que tener mucho estómago para vetar una ley. Es el nivel de angustia, de desesperación, de verdad. Una madre con un hijo con discapacidad, su vida definitivamente es otra para adelante. Una familia con una persona con discapacidad, y está totalmente desfasado el nomenclador. Una persona que trabaja 4 horas en un taller protegido, recién vengo de una reunión ahí, va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes, no por día. ¿Cuánto? 28.000 pesos por mes. ¿De qué estamos hablando? Un transportista cobra el litro de nafta 541 pesos. Claro. Como la nafta sale 1.300, en vez de llevarlo los 5 días que requiere, el tratamiento lo lleva 2. Bueno, básicamente lo que dice es, acomode el nomenclador, ordene el nomenclador, ajustemos por inflación. Yo creo que va a salir y que el gobierno no la va a vetar, ojalá no me equivoque. Lo escuchábamos al diputado Daniel Arroyo, bueno, con su esperanza de que no vaya a ser vetada. Primero tiene que ser aprobada en el Senado, después veremos cuál es su destino. Recordemos entonces, hoy está a partir de las 16, ya son las 16:04, la reunión de la Comisión de Investigadora de la criptomoneda Libra. Vamos a ir viendo imágenes, ahí todavía está en veremos, porque todavía van llegando, recién están llegando, ahí lo vemos a Germán Martínez, Mónica Frade de espalda, así también vemos a Pablo Carro, y todo ese sector. Sí, Maximiliano Ferraro está sentado. Ahí están sentados. Bueno, van a ir llegando. Recordemos, va a ser la conducción de esta comisión que no tiene autoridades. Es una cosa inédita. Lo decía Martín al principio, que bueno, el hecho de no tener un presidente no podés funcionar. Eso es lo que se argumentaba. Y se decía cuando se creó esta comisión que decían, bueno, no está creada todavía en tanto y en cuanto no estén decididos las autoridades. Esa es la realidad, aunque en realidad pueden funcionar en una situación medio extraña, pero está funcionando con la coordinación, ese es el cargo que le han puesto al secretario parlamentario. Todas las comisiones permanentes tienen su propio secretario ya designado antes de que estén las autoridades. En este caso, como no es una comisión permanente, sino que es una comisión especial, el que está a cargo es el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, el licenciado Pagán. Justamente él está a cargo y es el que, bueno, la está encargando de más o menos administrarla. Pero bueno, en cualquier momento, en cuanto haya quórum o como es una sesión informativa puede arrancar sin quórum, nos avisarán y enseguida vamos a pasar a difundirla. Y mientras tanto seguimos con este programa y vamos a ir a unas placas de Sebastián que tienen que ver con la reforma de la Policía Federal. Sí, esto todavía no tiene un correlato legislativo, en todo caso tiene un correlato
por la oposición, ¿no? Por la resistencia a este decreto 383, porque Democracia para Siempre presentó un proyecto de rechazo declarando la nulidad absoluta, entendiendo que es violatorio de derechos constitucionales, también viola la ley de inteligencia y excede las facultades delegadas en la ley de bases, que no otorgó facultades legislativas en materia de seguridad, sí en otros campos, pero no en seguridad. Pero bueno, digamos, volviendo al tema central, digamos, es una reforma que lo que busca es reorientar, reconfigurar y redefinir las funciones de la Policía Federal Argentina, dándole quizás ayornando el rol que ya viene cumpliendo, ¿no? La idea es que ya no sea una fuerza de calle, de patrullaje en la calle, porque ese rol ya lo vienen desempeñando las fuerzas judiciales, y reorientarlo a la investigación criminal y a la prevención de delitos complejos, como puede ser el narcotráfico, lavado de activos, contrabando, trata de personas y demás. Digamos, la novedad más importante, lo que introduce como elemento disruptivo, es la creación del Departamento Federal de Investigaciones, el DFI, que es una suerte de imitación del Federal Bureau of Investigation, el FBI norteamericano, ¿no? Como una versión vernácula del FBI que vemos en las películas de Hollywood. Bueno, es un poco digamos, traer ese espíritu a la realidad argentina. Pero en el fondo lo que se propone esta reforma es darle manos libres a esta fuerza de seguridad, a la Policía Federal, para que pueda intervenir sin la necesidad de esperar una orden judicial, que es lo que venía haciendo, teniendo en cuenta que la policía es auxiliar de la justicia, ¿no? Pero bueno, en definitiva le termina dando más poder a la ministra Patricia Bullrich y lo delimita un poco de los roles que desempeñan las policías locales. En la Ciudad de Buenos Aires, la fuerza que concentra las tareas de patrullaje operativo en las calles es la policía de la ciudad, y así en cada una de las provincias. La idea, y así lo enunció el propio presidente Javier Milei, es combatir al delito desde la raíz, ¿no? Yendo al fondo de la cuestión, no solamente cazando a los ladronzuelos, sino bueno, yendo a buscar a quienes ejecutan las órdenes del delito, ¿no? En realidad es una reforma que consagra funciones que ya viene desarrollando la Policía Federal. Después vamos a ir desplegando cada una, ¿no? Como requisas, detenciones por una cantidad de tiempo, también patrullaje digital, pero esta ley le da una pátina modernizadora y precisa mejor esas funciones. Entonces, esta reforma modifica un decreto bastante, el Estatuto de la Policía Federal, que es bastante vetusto, que data del año 1958, crea entonces el Departamento Federal de Investigaciones con tareas de investigación criminal y prevención de delitos complejos. Seguimos a la siguiente placa. Para eso se requiere, también se van a disponer fondos concretos para la contratación de personal especializado en abogacía, psicología social y ciencias de la computación. Seguimos entonces avanzando con las distintas placas. Acá tenemos un textual del presidente: hemos decidido reformar la Policía Federal para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal, y para eso creamos el DFI al interior de la Policía Federal, un poco, digamos, en señal de satisfacción, complacido por esta reconversión de la Policía Federal. Acá vemos justo en pantalla algunas imágenes de lo que fue la presentación en la que participó el propio presidente junto a la ministra de Seguridad. Estaba sentado entre las primeras filas también el ministro de Defensa Luis Petri, así como el jefe de gabinete Guillermo Francos, y la secretaria general de Presidencia Karina Milei, acompañado también de Martín Menem, del presidente de la Cámara de Diputados. Pero decíamos entonces que entre algunas de las funciones que le autoriza, que habilita este nuevo Estatuto de la Policía, es la de acceder sin orden judicial a información y base de datos públicas y privadas,
siempre y cuando haya una debida justificación, ¿no? Siempre que lo amerite el hecho. Además, también habilita, le da luz verde a la Policía Federal para realizar tareas de patrullaje digital, ¿no? En espacios digitales públicos y abiertos, como por ejemplo redes sociales, sitios web y demás. Y todo esto sin orden judicial, que es muy importante. Es algo que ya de alguna manera ya lo venía realizando la Policía Federal, pero este decreto en realidad le da como una mayor cobertura normativa, ¿no? Claro. Seguimos entonces con más facultades que están precisadas y enlistadas en este decreto 383. También, realizar lo que decíamos recién, ¿no? El ciberpatrullaje en redes sociales abiertas, como sitios web públicos y otras fuentes abiertas. Y algo importante también es la autorización a detenciones de hasta 10 horas, es decir, demorar a personas que no puedan acreditar fehacientemente su identidad con la sola presunción o la presunción o sospecha de haber cometido un delito, ¿no? Esto es algo bastante discutido por la oposición porque se asemeja bastante a la figura de arresto por averiguación de antecedentes, que por lo general tiene un sesgo discriminatorio, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente eso. Hay mucho revuelo en los distintos bloques de la oposición, tanto Democracia para Siempre como el Frente de Izquierda y Unión por la Patria presentaron proyectos en rechazo a este decreto 383 por considerarlo violatorio de derechos consagrados en la Constitución Nacional, como por ejemplo el derecho al debido proceso, a la protección de los derechos contra las detenciones arbitrarias y a la protección de datos personales. También lo que decíamos recién, hay un exceso respecto de las facultades delegadas en la ley de bases, porque el gobierno lo presentó, en todo caso busca justificarlo como que esto es una reestructuración de órganos de la administración central, pero en realidad lo que dice la oposición es que acá no es solamente una reorganización interna, sino que además se modifica la naturaleza misma de la Policía Federal y el campo de intervención. Y eso no te lo permitiría la ley de bases. Así que bueno, y por último también la violación a las disposiciones de la ley de inteligencia. Así que bueno, un poco ese es el estado de la discusión. El decreto está vigente, con lo cual la Policía Federal Argentina ya comenzó su transición hacia esta nueva caracterización, hasta este nuevo perfil que va a tener y que ya viene teniendo, pero bueno, eso no es ajeno a la oposición, que se hizo eco de esto y generó algunas iniciativas para tratar de ponerle un freno que hasta ahora no obtuvieron resultado. Sí, veremos entonces, en definitiva. Bien, vos decías que es un proyecto que no es legislativo, pero que tiene su correlato legislativo justamente por la repercusión que ha tenido en las dos cámaras respecto de que, bueno, esto tiene que venir como proyecto, que está legislando sobre cuestiones penales y eso no está autorizado, ni siquiera las facultades delegadas se autorizan a eso. Es un tema realmente que finalmente tiene que ser resuelto de alguna manera. Veremos. O en la justicia puede ser, ¿no? Puede ser en la justicia. Veremos cuándo ese decreto. ¿Cuál es el decreto? 383. 383, hay que recordar ese número para después seguramente cuando pase, va a ser reclamado su tratamiento, un decreto de necesidad de urgencia, tendrá que pasar por el recinto. Veremos si así sucede y si finalmente qué es lo que termina resolviendo. La comisión de trámite parlamentario o en su defecto directamente se puede someter su validez constitucional en el recinto. Bueno, eso tiene plazos un poco más largos, pero seguramente va a ser una agenda que está latente y que va a ser retomada por la oposición en su debido momento. Claro. Veremos entonces qué termina sucediendo. Recordemos entonces, ahora iremos viendo cuando arranque la comisión investigadora del caso Libra.
Recordemos quiénes son los que estaban convocados para esta reunión. Son, por un lado, bueno, todos son aquellos que no... arrancamos por los que seguro no van a venir, que son Javier Milei, obviamente, que así fue propuesto, creo que por la izquierda, Sí. seguramente por la interpelación, izquierda. ¿no? Karina Milei también fue convocada para estar Sí, en Karina Milei por Unión por la Patria. Unión por la Patria, en este caso, bien. Sí. Después están los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Son los organizadores del Tech Forum, ¿no? Claro. Novelli fue quien hizo como nexo o como enlace entre Javier Milei con Julián P., que es el titular de Keep Protocol, quien proporcionó las blockchains Solanas para que pudiera operativizar, ¿no? La actividad de Libra, que empezó y finalizó, ¿no? Tuvo un debut y despedida muy rápido, aquel fatídico 14 de febrero. Claro, así es. Sergio Morales, que es exdirector de la Comisión Nacional de Valores. En este caso, tampoco se espera que vaya a asistir. No sé si a él no lo habían convocado a él en su momento cuando fue en la cuestión de la interpelación. Para ir al recinto, sí, sí. Fue uno de los, ¿A él los era, convocados. él era o el...? El presidente de la comisión de... O Pero Silva. este es ex. Silva. Al puede ser, actual ¿no? habían convocado, que no vino, sí. y este tampoco no lo convocaron. Ahora sí lo convocaron y tampoco Sí, va a venir. lo convoca a la coalición cívica. Es un asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores desde octubre de 2024. Y fue socio comercial de Manuel Terrones Godoy en la firma City Entertainment. Y justamente figura en la causa que se está investigando por haber ingresado a la Casa de Gobierno el 11 de junio de 2025. Vamos a ir viendo la comisión, a ver si vemos imágenes en cualquier momento. Ya está por arrancar eso, aunque hay muchos parados. Está también convocado Hayden Mark Davis, que es, esa es la figura que... La figurita difícil